Feliz encuentro, soy Alma Aradia. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito polémico, pero también es un tema muy interesante que me apetece aclarar, y es el tema de los cuernos dentro de lo que es nuestro mundo, ya no solamente dentro de la brujería, sino cómo ha degenerado y qué es lo que realmente simboliza y significa. Los cuernos es una representación de lo que es la media luna. Muchos de vosotros sé que lleváis la luna, os encanta, o bien con los cuernos hacia arriba o los cuernos hacia abajo. Fijaos que estamos hablando de cuernos. Continuamente voy a tocar este tema. Me veis rodeada de cuernos para explicaros lo que simboliza este término. Simboliza la virilidad, simboliza la prosperidad y simboliza la representación de la luna creciente. Por lo tanto, el dios astado es un término sincrético que actualmente ha sido utilizado modernamente y el cual unifica a muchos y a varios dioses dentro de la naturaleza y dentro de lo que es la mitología, como Cernunnos en el mundo celta, Herme como el cazador dentro de los ingleses, Osiris dentro del mundo egipcio, también podríamos Bestio o Fauno en el mundo gálico, etc. Lo relacionamos siempre con los animales. Vamos a remontarnos a lo que es al Neolítico, a la época de la aparición de la humanidad, y dentro de la aparición de la humanidad se valoraba sobre todo la fertilidad. La fertilidad no solamente era una fase excepcional de la diosa o de la mujer en este caso, o del aspecto femenino, sino que también tenía que ver con el todo masculino. Para que la mujer llegara a ser fértil tenía que tener una disposición masculina que le diera esa grandeza y esa oportunidad, y ahí es donde entra el tema de las cornamentas que, según nuestros antepasados, cuando cazaban, los cazadores utilizaban toda la parte del animal, daban las gracias, porque no es como ahora, desgraciadamente, que cuando se mata es por puro placer, sino que se mataba únicamente para subsistir. Se aprovechaba no solo las pieles, sino absolutamente todos los elementos del animal, así como se comía su carne, se utilizaban sus tendones, se utilizaban sus vísceras para hacer las sacas de agua, etcétera, etcétera, y sobre todo se utilizaba la cornamenta que el portador, en este caso masculino, se ponía en su cabeza, lo cual simbolizaba para la tribu o para el clan de aquellas personas un acto de triunfo, un acto de poder y sobre todo de fertilidad, y de que la vida debía de continuar. Según las teorías hay muchas sobre el dios astado o el dios cornudo, pero Margaret Murray propone que todas las representaciones de dioses estarían relacionadas y son motivos de una adoración por parte de el origen pagano. Ciertamente del origen pagano es a donde me voy a remitir. El dios astado estaba asociado con los bosques, con los animales salvajes y con la caza, con la virilidad y con la fecundidad. La Wicca después lo adaptó dentro de los antiguos dioses también de las Islas Británicas y lo utilizó como la simbiosis entre la unificidad entre el dios madre y el dios padre, como tenemos aquí representada a la diosa Cernunna o la diosa astada. Simboliza la parte masculina y femenina. Bien, él gobierna el inframundo. ¿Qué ocurre con ese mito que nos han metido de que el dios astado o los cuernos son malignos? ¿Dominan la muerte? ¿Dominan la magia? No, realmente es el dios de la sexualidad, de la procreación y de la creatividad. Sin embargo, ocurrió que se le representaba regularmente como una mitad hombre o mitad humano. Aquí tenéis representado, y uno de mis vídeos en mi canal está exclusivamente dedicado a Baphomet. Se le representaba con él, esto ya nos lo contó Eliphas Levi, y está demonizado, digámoslo así, esta imagen por asemejarlo con Satán, diablo, Satán, Lucifer, Belcebú, lo que es el padre de la mentira, el maligno, por decirlo así, el ángel caído. Lamento decir que todas estas ideas nos las ha metido el cristianismo, es así,
nos dijeron que era el príncipe de las tinieblas, que simplemente era Satanás y que era conocido por muchos nombres. Obviamente vamos a quitar la caricatura de la figura roja con cuernos, con cola, con tridente, etcétera y tal, que nos dan el título o el nombre de Satanás, pero que casi siempre suele estar representado de una forma humana, pero con cabeza de macho cabrío. ¿A qué se debe esta peculiar apariencia? Si tomamos en cuenta lo que escribe la Biblia, lo más cercano a la apariencia física de este príncipe de las tinieblas está descrito en Ezequiel 28, capítulo 12, versículo 19. Pero esta descripción pertenece a un momento especial en el que Lucifer no era todavía un ángel, era un querubín, y se saltó las reglas divinas. No es que se saltara las reglas divinas de Dios, simplemente lo que hizo era cuestionar. Ahí viene el tema de debates. Queridos hermanos, amigos y todos aquellos que me estáis escuchando, él quería buscar su propia voluntad, el conocimiento verdadero, se saltó las leyes de la supuesta divinidad y por ello fue castigado y expulsado del cielo. ¿Cómo pasó Satanás a ser físicamente lo que llamamos un dios cornudo o una persona cornuda o una cabra? Fue constituyéndose culturalmente a lo largo de la historia, involucrado por la Iglesia, la idea de que era una apariencia, tenía que tener una apariencia siniestra, con una gran imaginación, con las leyendas mitológicas y muchas civilizaciones. Sin embargo, el origen real parece apuntar a deidades aparentes, como por ejemplo os he dicho la cabra de Mendes, el dios Pan, o especialmente Baphomet o Cernunnos. Uno de los brazos, como veis, de Baphomet es femenino y otro es masculino, lo que vuelve de nuevo a decirnos que la unidad tiene que ser siempre dual, y es una dualidad. ¿Por qué se satanizan las cabras? Bien, al acusar, por ejemplo, a los caballeros templarios como una herejía, fueron condenados porque se decía que adoraban a Baphomet. De esta manera clasificaron a los paganos como seguidores de las mitologías griegas y egipcias, y por supuesto adoraban al dios Pan o al dios Bandef de Yedet, se llama en este caso, y podemos concluir que las cabras son un símbolo satánico porque no dejaron de ser un producto cultural de las conquistas y de la expulsión, reitero esta palabra, de la expulsión de aquellas cosas que no estaban estipuladas como lo normal, lo estipulado o lo realmente religioso o católico. Aquellas cosas, fases, actitudes, actividades que se salieran de todo lo que estaba regido por la Iglesia Católica ya era considerado satanismo. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por Europa, los dioses más extravagantes y los más icónicos de las creencias de los pueblos ajenos al cristianismo se fueron añadiendo a la simbología satánica popular. Y siempre aparece la cabra o el macho cabrío como un símbolo de sexualidad. Características, por supuesto, y evidente, condenadas por la Iglesia. También era considerado lo opuesto a las ovejas, ya que si Jesucristo tenía un rebaño de ovejas, la cabra que había en medio era la que se iba al lado contrario. Por lo tanto, lo que hacía era distraer al rebaño. Siempre irían a su libre albedrío, algo que no se nos consiente ni se nos ha permitido nunca. De este modo, los fieles de la Iglesia veían una manifestación del mal y, por ende, digna de ser aplastadas, torturadas, quemadas, sacrificadas y destruidas, lo que han hecho siempre a lo largo de la historia desde que existe el paganismo por las culturas. En este sentido, tanto los personajes que os he comentado, paganos, pasan a ser estrechamente vinculados con lo satánico en lo que llamamos el imaginario colectivo de las culturas. Cuando tenemos dentro de nuestra mente una mente colectiva, se crea una conciencia que hace que se haga realidad todo aquello que se ha dicho, sea verdad o sea mentira. Pero esa conciencia colectiva mueve masas, mueve el mundo. La creencia moderna en este demonio con cuernos, conocido como Satán, tiene su origen, como os he dicho antes, en Baphomet y en muchos, sobre todo, intentos de la Iglesia de convertir al dios cornudo de la fertilidad en un símbolo del mal. No voy a decir porque hay algunas
partes de la Biblia, por ejemplo, por qué se nos representa a Moisés con cuernos. Perfecto. Deciros solamente, todo aquel que provoca un revuelo en la conciencia colectiva sobre cualquier tipo de dogma o de norma estipulada por la religión ya establecida en el mundo, es considerado como dogmático, malvado, rebelde, transgresor, mentiroso, incluso infiel. De ahí que se ha pasado a representar la infidelidad a través de los cuernos. Muchas personas incluso han atribuido esta característica de los cuernos a actitudes de rebelión, de rebeldía y de transgresión. Me refiero, por ejemplo, hoy en nuestra sociedad actual, el mundo del heavy metal, el mundo de los dark o los góticos, al hacer esta señal, que podemos llamar un mudra, estarían ellos, digamos, negándose a o rechazando lo que está realmente estipulado o lo que se había estipulado como algo supuestamente normal. A pesar de lo que nos meten por los ojos, también hemos visto muchísimas películas de los vikingos no usaban cornamentas, ya que para ellos tanto Odín como Thor eran su representación, eran su defensa, no necesitaban hacerlo. Por tanto, muchísimos de los vídeos y muchas de las películas que veis que llevan cornamentas es puramente ornamentación porque les apetece, pero no por una representación que tenga que ver con los vikingos. Sí más tiene que ver con el tema de los egipcios. Hoy en día es muy común frases como vete al cuerno, eres un cornudo, el heavy adoptando el mudra como rebeldía ante sistema, soy antisistema, por lo tanto me visto de negro y te pongo los cuernos. Primero, los primeros hombres del Neolítico, como os he dicho, se caracterizaban por dar siempre vigor y fuerza a su clan, colocándose la cornamenta de sus presas. Ahora bien, una vez evidenciados estos hechos, mi pregunta sería: ¿cuál sería tu respuesta o cuál sería tu actitud ahora que sabes un poco sobre la cornamenta? ¿Perteneces a ese mundo colectivo o eres capaz de pensar por ti mismo? Una vez que hemos visto esto, asimilamos que todo lo oscuro, todo lo negro, todo lo malo, todo lo que lleve cuernos pertenece a la brujería. Y yo os pregunto, ¿es real? Porque, como bien decía en los preámbulos, el blanco será usado siempre como símbolo de pureza del alma y virginidad del espíritu. Ojo, y voy a hacer hincapié en esto, virginidad del espíritu, no del cuerpo, ya que el paganismo, la Wicca o cualquier tipo de brujería admite que las personas tengamos que ser vírgenes de espíritu y de alma, no de cuerpo. Cosa también condenada por nuestra queridísima Iglesia. La vocación del alma es el color blanco. Bien, observa todo lo blanco que hay a tu alrededor. Pero, como dice una frase, no te olvides de todo lo negro que está escondido y que existe. Y que se disfraza, muchas veces, no con cuernos de carnero, sino con piel de oveja. ¿Dónde está la oveja? ¿Dónde está el macho cabrío? ¿Por qué no podemos adorar a alguien que realmente está representando nuestra fecundidad, nuestra prosperidad y el crecimiento de todo ser humano? ¿Acaso no es ese el propósito real de la divinidad, del uno, de la vida o del Dios, como queráis llamarlo? Por último, deciros solamente una frase que decía Bob Marley. Recuerda, las guerras siempre seguirán mientras el color de la piel o de la ropa sean más importantes que el color de los ojos y del corazón. Espero que me dejéis vuestros comentarios, que os haya gustado. Por favor, no olvidéis dar un me gusta, apuntaros, suscribiros a mi canal. Feliz partida y bendiciones mágicas.